Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que sea bueno para nosotros, que nos conceda lo bueno de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más de la serie del libro Atar al-Majalis, la fragancia del aprendizaje, sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar, asuntos que cada uno de nosotros debe conocer a la perfección. Hemos venido hablando de asuntos en las últimas clases, asuntos relacionados al salat, asuntos previos al salat, como la purificación, como cómo hacer el ghusl, cómo hacer el wudú, cómo hacer el tayammum. En la última clase hemos hablado sobre cómo debe purificarse la mujer después de la menstruación, después del posparto, y cómo debe comportarse en caso exista el istihada, que es la metrorragia. Bien, el día de hoy nos toca hablar sobre las condiciones del salat, las condiciones de la oración. Y las condiciones de la oración la hemos dividido en dos partes. Así que el día de hoy nos toca hablar sobre las condiciones del salat parte 1. Lo que vamos a hablar es sobre las normas de la oración, ya que existe toda una serie de normas que deben cumplirse antes y durante la oración. ¿Sí? Toda una serie de normas que como musulmanes debemos cumplir antes y durante la oración para que ésta se considere válida, sea aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala y a su vez recompensada. La oración en el Islam, hermanos y hermanas, también cuenta con pilares que se deben cumplir. De lo contrario, si no se cumplen estos pilares durante la oración se considera inválida. De la misma manera, la oración también tiene deberes que se deben cumplir, y si no se cumplen, entonces el musulmán tiene que subsanar esos deberes que no ha cumplido en su oración. Bien, como he dicho, el día de hoy nos toca hablar sobre algunas de las condiciones de la oración. ¿Sí? Entre las condiciones de la oración, o entre las condiciones para la validez de la oración, están, por ejemplo, el Islam. El Islam es una de las condiciones para la validez de la oración. ¿Pero qué quiere decir el Islam? Quiere decir que la persona que realice la oración tiene que ser musulmán para que se considere válida la oración. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué implica esto? Esto implica que no es válida la oración del incrédulo, aunque la realice 1000 o 2000 veces o 1.000.000 de veces. La oración del incrédulo no es válida. Para que la oración sea considerada válida, la primera condición es el Islam, que la persona sea musulmana. Otra de las condiciones, antes de pasar a las siguientes condiciones, como siempre les recuerdo a todos, es bueno que tengan a la mano un cuaderno, no una hoja, un cuaderno y un lapicero donde apunten los puntos importantes, para que cada uno de ustedes haga un resumen de las clases que nosotros vamos compartiendo con ustedes. Que de hecho lo que estamos haciendo son clases breves, para que cada uno de ustedes lo entienda de manera sencilla, para que todos podamos entender y aprender de manera sencilla, para que vayamos poniendo en práctica lo que aprendemos de manera sencilla también. Pero es importante que cada uno de ustedes tenga en su mano un cuaderno y un lapicero,
un cuaderno que lo dedique exclusivamente para sus clases de fiqh, o para sus clases de akida, o para sus clases de islam en general, ¿sí? Entonces, primera condición para la validez de la oración es el islam. Que la persona sea musulmana, y no es válida la oración del incrédulo, como dije. Otra de las condiciones para que la oración sea considerada, o otra de las condiciones para la validez de la oración es la cordura. ¿Qué significa esto? Significa que no es obligatoria la oración para la persona que haya perdido la razón. No es obligatoria la oración para la persona que haya perdido la razón. Si una persona está enferma, está en estado vegetal, está en estado de coma, pues no está en la obligación de hacer la oración, y por ende no se le suman pecados. Otra de las condiciones para la validez de la oración es el discernimiento. El discernimiento. El Islam, la cordura y ahora el discernimiento. Lo que quiere decir que la oración solo es un deber para aquel que haya alcanzado la edad del discernimiento. Los bebés no están obligados a hacer salat. Los niños que no han alcanzado aún la edad del discernimiento no están obligados a cumplir con el salat. La oración, hermanos y hermanas, no se considera válida. Resumiendo estas tres condiciones que hemos mencionado, la oración no se considera válida si es realizada por un incrédulo, o si es realizada por quien haya perdido la razón a causa de la locura, por intoxicación o cualquier otro motivo. Si perdió la razón, no se considera válida la oración. Así como tampoco es válida si es realizada por aquellos que no alcanzaron la edad del discernimiento. Si tengo un bebé de 1 año y se para a mi lado mientras estoy rezando y hace los movimientos al igual que yo, no es considerada válida su oración, ya que aún no alcanzó la edad del discernimiento, ¿sí? Que según la gran mayoría de los eruditos es a partir de los 7 años de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: enséñenles a sus hijos el salat a los 7, y si a los 10 no quieren cumplir con ella, castíguenlos. Entonces a los 7 empieza la edad del discernimiento, la edad en la que uno debe empezar a formar en sus hijos el apego a la oración. Entonces, repito, no es válida o se considera inválida la oración realizada por un incrédulo o por quien haya perdido la razón a causa de locura, intoxicación, embriaguez o cualquier otro motivo, como tampoco es válida si la realiza alguien que no alcanzó la edad del discernimiento, llámese un bebé o un niño, ¿sí? Otra de las condiciones de la oración es realizarla cuando haya iniciado su tiempo. Yo no puedo hacer el salat del Dhuhr cuando aún es la mañana, cuando aún es hora del Fajr. No puedo decir más tarde voy a estar ocupado, así que voy a hacer las oraciones que debo hacer más tarde. No, porque para que cada una de estas oraciones se considere válida, debe ser realizada en su tiempo. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah, alabado sea, nos dice: la oración ha sido prescrita a los creyentes para ser realizada en horarios específicos, en tiempos determinados. Claro está, como les dije el otro día, y como siempre lo recalco para los nuevos musulmanes, el tiempo de la oración no solo es el tiempo en esos 5 minutos en el cual se hizo la oración en la mezquita, digamos.
Si yo llego a la mezquita y el grupo ya terminó de hacer la oración, no significa que yo ya perdí todo el tiempo de la oración. Perdí tal vez la recompensa de rezar en comunidad, si es que no hay otra comunidad, es decir, si es que no hay otro grupo. Pero el tiempo de la oración es mucho más prolongado que esos minutos durante los cuales se realiza, ¿sí? Entonces, otra de las condiciones para que el salat sea considerado válido es que haya iniciado su tiempo. Y hasta aquí tenemos como condiciones el Islam, la cordura, el discernimiento y el tiempo. Cada oración debe ser realizada durante su tiempo. ¿Por qué? Porque ya, como les dije, Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ciertamente la oración ha sido prescrita a los creyentes para ser realizada en tiempos determinados o en horarios específicos. Bien, vamos a hablar ahora, ya que mencionamos este versículo en el que se habla de que cada oración debe ser realizada en tiempos determinados. Es importante que conozcamos cuáles son esos tiempos determinados o cómo entendemos cómo empieza y cómo finaliza, a qué hora empieza y a qué hora termina el tiempo de cada salat. La oración del Dohor, ¿sí? Vamos a hablar, los tiempos de las 5 oraciones prescritas son los siguientes, son los que vamos a mencionar, los que voy a mencionar a continuación. La oración del Dohor, la oración del mediodía, su tiempo inicia desde que el sol empieza a inclinarse hacia el oeste después de haber estado en el cenit. Repito, ¿sí? Y como dije, es importante que tengan un cuaderno y un lapicero y anoten esto, que es importante. Hoy en día tenemos la facilidad de tener los horarios a través de las aplicaciones en el celular, etcétera, etcétera, ¿sí? En otros tiempos habían relojes, aún hoy en día hay. Pero si en algún momento se encontrase en un sitio donde no hay señal, o donde no funcionan los celulares, o no tienen celulares a la mano, no hay internet, entonces es importante que sepa cada uno de nosotros en qué momento empieza la oración, o el tiempo de la oración, y en qué momento termina. Entonces, la oración del Dohor, la oración del mediodía, su tiempo inicia desde que el sol empieza a inclinarse hacia el oeste, hacia el occidente, después de haber estado en el cenit. Es decir, desde que el sol estaba al mediodía, justo en el cenit, justo en el meridiano, el sol está en el meridiano. Cuando empieza, no cuando está en el meridiano, no empieza cuando está en el meridiano. Cuando empieza a inclinarse un poquito hacia el oeste, recién entonces empieza su tiempo. No se debe hacer oración alguna cuando el sol está justo en el cenit. La oración del Dohor empieza un momento después de que el sol está en el cenit y empieza a inclinarse hacia el oeste. Cuando el sol ha empezado a inclinarse hacia el oeste, ¿sí?, es que empieza el tiempo de la oración del Dohor, ¿sí? Entonces, repito, la oración del Dohor, su tiempo inicia desde que el sol empieza a inclinarse hacia el oeste después de haber estado en el cenit, y esto se reconoce por el hecho de que la sombra de los objetos pasó del lado occidental al lado oriental. Antes de que el sol estuviese en el cenit, todos los objetos tenían su sombra hacia el lado occidental. El sol sale en el este y mientras va avanzando, la sombra sigue del lado occidental, pero cada vez recortándose más. Esta es la sombra y este es el sol. Y hasta que llega al cenit.
Cuando el sol empieza a inclinarse hacia el oeste, la sombra pasa al otro lado. Cuando el sol ya se ha inclinado, de esa manera se reconoce el inicio de la oración del Dhuhr. Se reconoce por el hecho de que la sombra de los objetos pasó del lado occidental al lado oriental. El tiempo del Dhuhr entonces finaliza cuando la sombra de todos los objetos es igual a su tamaño original. El Dhuhr empezó cuando el sol se inclinó hacia el occidente un poquito después de estar en el cenit, hasta que la sombra de todos los objetos es igual a su tamaño original. ¿Sí? A excepción de la sombra que se proyecta en el momento de su inclinación hacia el occidente justo después del cenit, lo que en árabe se conoce como el zawal. ¿Y por qué? Porque esto sucede porque desde que el sol sale, todos los objetos proyectan una sombra hacia el lado occidental. Y mientras más se eleve el sol, más irá disminuyendo el tamaño de la sombra de cada objeto existente, ¿sí? Hasta alcanzar el cenit, el meridiano. Llegado a este punto, finalmente habrá desaparecido casi toda. Esa es la sombra del zawal. Y esta sombra varía de acuerdo a los meses, ¿sí? Pero, en resumen, después de todo lo que les he explicado sobre el tiempo del Dhuhr, el tiempo del Dhuhr empieza una vez que el sol se ha inclinado hacia el occidente, después de haber estado en el punto medio, y hasta que la sombra de todos los objetos es igual a su tamaño original, ¿sí? En cuanto a la oración del Asr, la oración de la media tarde, su tiempo inicia desde el final del tiempo del Dhuhr hasta que el sol empieza a tornarse amarillo. Repito, la oración del Asr, el tiempo de la oración del Asr empieza al final del tiempo del Dhuhr. ¿Y cuándo era el tiempo del Dhuhr? Cuando la sombra de todos los objetos es igual a su tamaño original. En ese momento terminó el Dhuhr y empezó automáticamente el tiempo del Asr. ¿Y se extiende hasta cuándo? Hasta que el sol empieza a tornarse amarillo. Cuando uno ve la tarde que empieza a tornarse amarilla, ¿sí? En ese momento ha terminado el tiempo de la oración del Asr. Aunque su tiempo permitido para quien tenga una necesidad es hasta la hora del Magreb. ¿Sí? Repito, el tiempo de la oración del Asr empieza cuando finaliza el Dhuhr y se extiende hasta que el sol empieza a tornarse amarillo. Pero en el caso de aquella persona que tiene una real necesidad, su tiempo se extiende hasta la oración, hasta el ocaso, hasta que el sol se oculta, ¿sí? Eso es solo en el caso de las personas que tienen una real necesidad. Ahora, no es permitido retrasar la oración del Asr hasta después de que el sol se torne amarillo. No es permitido, excepto que exista una verdadera necesidad, tal como he mencionado hace un momento. Y en este caso, si es que existe una real necesidad, no hay inconveniente en que se realice hasta antes del ocaso, hasta antes de que el sol se oculte. Lo mismo sucede con la oración del Isha, ¿sí? La oración del Isha no es permitido retrasarla hasta después de la medianoche. Lo mismo que pasa con la oración del Asr, que uno debe realizarla hasta antes de que se torne amarillo, pasa con la oración del Isha. Uno no debe retrasar la oración más allá de la medianoche, excepto que exista una verdadera necesidad, y en este caso es permitido que se realice incluso hasta el amanecer, ¿sí? En cuanto a la oración del Magreb, su tiempo inicia desde el ocaso, desde el momento en el que se oculta el sol, hasta
que ha desaparecido el crepúsculo. Desde que el sol se oculta hasta que desapareció el crepúsculo. Una vez que desaparece el crepúsculo, ha llegado la hora del Isha. Y la hora del Isha, su tiempo inicia desde que finaliza la oración del Magreb, ¿sí?, al desaparecer el crepúsculo, y se extiende hasta la medianoche. Aunque su tiempo, como mencioné hace un momento, para quien tenga una verdadera necesidad, es o puede ser hasta el amanecer, hasta la oración del Fajr. En cuanto a la oración del Fajr, su tiempo inicia desde el segundo amanecer. Ojo aquí, la oración del Fajr inicia desde el segundo amanecer y culmina antes de la salida del sol. Su tiempo, el tiempo de la oración del Fajr es bien corto. Así como la oración del Magreb, que también es bastante corto, ¿sí? La oración del Fajr empieza a partir del inicio del segundo amanecer y culmina antes de la salida del sol. El segundo amanecer también es llamado el real amanecer, ¿sí? El real amanecer. En la lengua árabe, al primer amanecer se le llama también el amanecer mentiroso, ¿sí? El Fajr mentiroso. Y esto es cuando, el segundo amanecer es cuando aparece la claridad en el horizonte del lado oriental, ¿sí?, y se extiende de norte a sur. Cuando uno ve la claridad en el lado oriental que se extiende de norte a sur, ese es el segundo amanecer, ese es el real amanecer. Y en ese momento empieza la hora del Fajr y se extiende hasta que el sol aparece, ¿sí? El tiempo de las oraciones fue mencionado explícitamente en el hadith de Abdullah ibn Amr, quien narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: el tiempo del Dhuhr inicia desde que el sol pasa el meridiano, hasta que la sombra de un hombre sea igual a su tamaño, mientras que no llegue el tiempo del Asr. El tiempo del Asr dura hasta que el sol se vuelva amarillo. El tiempo de la oración del Magreb dura hasta que finaliza el crepúsculo. Y el tiempo de la oración del Isha dura hasta la medianoche. Y el tiempo del Fajr comienza desde que empieza a rayar el alba, el segundo amanecer, y dura hasta antes de la salida del sol. Este es un hadith de Abdullah ibn Amr y está narrado en la enciclopedia del Imam Muslim, ¿sí? Antes de finalizar, menciono también que se recomienda realizar las oraciones al inicio de sus tiempos, hermanos y hermanas. Si bien es cierto que es permitido realizarla dentro de todo su tiempo, la recomendación es realizar las oraciones al inicio de sus tiempos, a excepción del Isha, a excepción de la oración de la noche, la oración del Isha, que se recomienda retrasar. La oración del Isha se recomienda retrasar, siempre y cuando no afecte a las personas. Si entre los orantes hay ancianos, hay niños, hay mujeres gestantes, entonces no se debe retrasar las oraciones, ¿sí? Entonces, también se recomienda retrasar la oración del Dhuhr en momentos de extremo calor hasta que baje la temperatura. En momentos de extremo calor hasta que baje la temperatura se recomienda también retrasar el Dhuhr. Si el sol al mediodía es muy ardiente, entonces se recomienda retrasar un poco la oración hasta que el sol baje la temperatura, ¿sí? También quien haya perdido oraciones, si una persona no rezó el Dhuhr y ya se pasó su tiempo, o no rezó el Asr y ya se pasó su tiempo, quien haya perdido oraciones debe apresurarse a reponerlas y debe apresurarse a reponer las oraciones que no realizó y hacerlo de manera ordenada. Si perdió 2 o 3 oraciones
que no debería, pero si ya sucedió así, debe recuperarla en orden. Si ya llegó el tiempo del Magreb y él no rezó el Dhuhr y el Asr, no puede rezar el Magreb y después recuperar el Dhuhr y el Asr. Debe rezar primero el Dhuhr y el Asr y después rezar el Magreb, ¿sí? Si olvida el orden, si la persona olvida el orden de las oraciones o ignora el deber de realizarlas en orden, entonces no será recriminado. No, nadie lo puede recriminar. No carga ninguna falta, ¿sí? A excepción de no haber cumplido con la oración en su tiempo, ¿sí? Asimismo, si la persona teme perder el tiempo de la oración en curso, ya está pasando el tiempo de la oración en curso, entonces en este caso la persona queda exenta de realizar las oraciones en orden. Debe apresurarse a realizar la oración que está en curso y luego reponer las oraciones que no hizo. Mis queridos hermanos y hermanas, espero que la clase haya sido de beneficio de todos, que haya quedado claro todos los asuntos. Recuerden que si tienen preguntas pueden enviarnos sus mensajes a la página. Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga y a nuestra descendencia fervientes practicantes de la oración. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a corregirnos cada día, a ser más apegado al cumplimiento de nuestras oraciones en su tiempo, tanto a nosotros como a nuestra descendencia, ¿sí? A cumplirlas en sus tiempos y hacerlas de la mejor manera, ¿sí? Nos detenemos en este punto y en la próxima clase, inshallah, seguimos hablando sobre las demás condiciones de la oración. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.